bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar aquí una vez más compartiendo una enseñanza más de la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a tratar un tema que se llama los pecados de la carne. Bendito sea el Señor. Y ahí vamos a ver la lucha que vio el apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de Romanos, ¿verdad? Él dice que era una lucha en contra del pecado que mora en el cuerpo, gloria a Dios, aleluya. Y para eso nos vamos a ir gozando, escuchando, escudriñando la palabra del Señor, aleluya. Y dice Romanos capítulo 7, versículo 11, versículo 14, versículo 17 y versículo 20, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo: porque el pecado, tomando ocasión, me engañó, me mató. Yo soy vendido al pecado, ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí, hermano, vamos a ver, hermano, cuando los creyentes todavía son carnales, ¿verdad? Una persona carnal, hermano, es aquella que todavía vive de acuerdo al mundo, todavía le gustan las cosas, todavía es vencido, le gusta tomar, bailar, fumar, le gusta pelear, maldecir, mentir, robar, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, usualmente, hermano, estos creyentes todavía son carnales y todavía son vencidos por el pecado que mora en ellos, gloria a Dios, aleluya, porque tienen muchas luchas y frecuentemente estas personas cometen pecados, gloria a Dios. Entonces, hermano, y muchas veces, hermano, las exigencias de nuestro cuerpo generalmente están clasificadas en tres categorías, que es la número 1, el nutrimiento, la procreación y la defensa, gloria a Dios, aleluya. Y para esto, hermano, vamos a ver un momento, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, que antes de la caída del hombre, gloria a Dios, aleluya, estos tres elementos que mencionamos, gloria a Dios, aleluya, no estaban contaminados por el pecado, gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando el hombre, hermano, falla, cuando el hombre peca, cayó, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y entonces, hermano, desde el momento en que peca, dice la palabra de Dios que hereda la naturaleza del pecado, gloria a Dios, aleluya. Entonces, estos tres asuntos que mencionamos se convirtieron en el medio para cometer pecados, aleluya. Entonces vuelvo a decir, el nutrimiento, la procreación y la defensa, gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Entonces, la palabra del Señor, hermano, nos insta a que necesitamos comer palabra de Dios, alimentarnos, ¿verdad? Así como cuando comemos físicamente, ¿verdad? Necesitamos el alimento, gloria a Dios, aleluya. También debemos de nutrirnos, pero cuando estos tres factores caen, gloria a Dios, aleluya, inmediatamente, hermano, se concentra en el pecado, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y entonces, esto, hermano, viene a tomar una fuerza para seducirnos, gloria a Dios, aleluya, para hacernos caer, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, la primera tentación que confrontó la humanidad se relaciona con lo de la caída del hombre, gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos que Adán, ¿verdad?, y Eva comieron del fruto, ¿verdad?, del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Y entonces ellos comieron, gloria a Dios, aleluya. Eva fue la primera y después Adán, gloria a Dios, aleluya. Entonces comieron, ¿verdad? Y inmediatamente pecaron. Entonces, hermano, inmediatamente se contaminó su carne, su ser, su alma, su espíritu, se contaminaron completamente porque desobedecieron a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y entonces, hermano, muchas veces nosotros, gloria a Dios, aleluya, el enemigo nos tienta a través de muchas cosas, a través de la bebida, a través de la comida, a través de la concupiscencia,
a través del deseo, a través de que nosotros, hermano, caigamos fácilmente, seamos una presa fácil en las manos de Satanás. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, cuando un creyente, hermano, todavía es dominado por esta situación, quiere decir que todavía hay pecado, o sea, quiere decir que todavía es un creyente carnal, ¿sí? Y que todavía no ha podido vencer y todavía no ha aprendido a madurar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo habla un ejemplo claro, ¿verdad? Recuerde que los corintios, hermano, eran personas, gloria a Dios, aleluya, muy destacadas, ¿verdad? Eran reconocidas, incluso Pablo las reconoce porque eran una persona que tenían mucho conocimiento, ¿verdad? Tenían mucho conocimiento, o sea, eran personas muy letradas, pero más sin en cambio no podían discernir las cosas, no podían separar las cosas. Y por eso es que a través de la bebida y la comida, los corintios hicieron tropezar a muchos hermanos, los hicieron caer porque no supieron vencer. Entonces, por más que se creían espirituales, ellos cometen ese error y entonces actúan de una manera infantil. Y vemos aquí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 7, dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Gloria a Dios, aleluya. Entonces no había discernimiento. Gloria a Dios, aleluya. Es como hoy en día vemos las tradiciones, ¿verdad? Como por decir lo del Día de los Muertos, ¿verdad? Que pues ustedes saben, ¿verdad? Que ahí también en Corintios, ¿verdad? 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 10, nos dice ahí la palabra del Señor que pues que no debemos de participar con la mesa de los demonios, ¿verdad? No debemos de participar de lo que ya está dedicado, de lo que ya está sacrificado. Y usted sabe que estas fiestas de Día de Muertos pues es dedicado a los demonios. Entonces los corintios eran partícipes de esta situación. Entonces no estaban discerniendo, ¿verdad?, entre lo que era ser santo y consagrarse al Señor y contaminarse con la mesa del pecado. Entonces ellos se emborrachaban, se embriagaban, hacían muchas cosas, hasta llegaron a cometer orgías, llegaron a cometer muchas situaciones. Por eso es que el apóstol Pablo detecta que los corintios, a pesar del conocimiento que tienen, todavía ellos tienen la gran necesidad, porque todavía actúan como niños fluctuantes. Y es lo que pasa hoy en estos tiempos. Vemos a mucha gente cómo actúa como niño, mucha gente que ya lleva años en el evangelio, que no se le ve un cambio, que no se le ve algo diferente, que no muestra frutos dignos de arrepentimiento. Entonces todavía le ganan las tentaciones, todavía es dominado porque no tiene discernimiento. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Y 1 Corintios 8:10 dice: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, hermano, los corintios se sentaban en la mesa, ¿verdad?, donde estaba el pecado, estaba ahí, o sea, bebidas. Es como hoy en día, hermano, todo, cuando usted se va a pasear, cuando usted va a un lugar, hermano, por lo regular, hermano, a veces nosotros mismos nos quemamos, porque en cierta manera subimos todas las fotos a las redes sociales, subimos todo al Face. Entonces hay hermanos que se van a pasear a Acapulco, a Cancún, se van a muchos lugares a ver a sus familias. Pero lo triste es que caen en la trampa porque suben sus fotos y ahí está la cerveza, ahí está la tequila, ahí está los vicios, ¿verdad? Ahí están los cigarros, ahí está todo. O sea, entonces solito se dilata uno. Entonces dice: no, pero es que yo no participé, es que yo no estaba ahí. Pero dice aquí: si alguno te ve sentado a ti en esa mesa, ¿sí? Si tú te dices fuerte, si tú que te dices ser la persona mejor de todas, y los hermanos que a duras penas van ahí, son débiles y te ven,
Dicen, mira, el que era más santo, el que era más allegado a Dios, mira, si él está en esa mesa, ¿por qué yo no? Entonces, hermano, es por esa razón que muchas veces nosotros hacemos caer a los débiles. Nosotros, hermano, porque no tenemos ese discernimiento, no tenemos ese cuidado de cuidar estos detalles, bendito sea el Señor. Y entonces los corintios, hermano, estaban cometiendo este error tan grande y muchos, hermano, estaban cayendo, ¿verdad? Entonces, a veces, hermano, no necesariamente es en una fiesta, ¿verdad? Como dice ahí, en un lugar de ídolos, en un lugar de idolatría, en un lugar donde se adoran a las imágenes. Entonces, hermano, muchas veces, hermano, hay mucho creyente que está ahí, bendito sea el Señor, y entonces otros que apenas van comenzando los ven. Inmediatamente dicen mentirosos, hipócritas, porque según ellos profesan la verdadera fe, la palabra, predican lo que es verdadero y miran en dónde están. Entonces, hermano, eso es muy triste. Gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, incluso, mire, aquí el asunto es que hasta los diáconos, hermano, estaban en esa situación, los ancianos mayores, hermano, que pues, son los que están al cuidado de la iglesia, también ellos estaban participando, hermano, también ellos no tenían discernimiento, no tenían. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces quiere decir, hermano, que pues muchos se dejaban corromper, muchos hermanos se doblaban, muchos hermanos, es como aquel que dice, si no puedes vencer al enemigo, únetele. Entonces, hermano, ellos acababan, hermano, uniéndose. Y entonces, hermano, Pablo se da cuenta, hermano, que esto es un grande problema. Y entonces la iglesia está viviendo engañada. Entonces Pablo dice, por más que les hable como espirituales, no lo van a entender. Entonces, hermano, tiene que darles lechita, empezar desde el comienzo, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, cuando solo un hombre espiritual, hermano, sabe, hermano, gloria a Dios, aleluya, cuánto aprovecha el tener discernimiento, hermano, y se entrega a la palabra del Señor, y es Dios el que le da discernimiento, hermano, y sabe contenerse de la comida, de la bebida, sabe contenerse de las acciones que desagradan al Señor, bendito sea el Señor, amén. Entonces, hermano, esto es muy importante porque nosotros debemos honrar y glorificar el nombre de Dios, debemos de poner en alto el nombre de nuestro Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, el hombre, hermano, no, desde que pecó, bendito sea el Señor, aleluya, desde que peca, gloria a Dios, aleluya, no tiene un nutrimiento espiritual, amén. No está nutrido en la palabra porque está, hermano, enredado en las garras del pecado, amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, hermano. Y entonces, hermano, después viene el segundo, que es la procreación, gloria a Dios, aleluya. Alaba al Señor porque Él vive. Entonces, después de la caída del hombre, la procreación, hermano, se convirtió en la concupiscencia del hombre, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, en la teología cristiana, concupiscencia, hermano, quiere decir que la persona siente deseos, ¿verdad? Siente deseos, siente excesos de deseos que no agradan a Dios, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, quiere decir que estas personas, hermano, tienen una tendencia a pecar, amén. Y por otro, son sus impulsos, ¿verdad?, que los llevan a cometer ese pecado, ese adulterio, esa fornicación, y todo esto ha sido por causa del pecado original, gloria a Dios, aleluya. Y entonces, hermano, vemos claramente el ejemplo del rey David, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, que él, hermano, se deja guiar por su propia concupiscencia. Entonces, hermano, el deseo, hermano, entra a través de los ojos. Cuando Eva vio el fruto, hermano, se dejó ir por sus ojos, la concupiscencia entró, hermano, y por eso comió del fruto. Eso le dio una sensación a pecar. Entonces, hermano, ahora David, hermano, se dejó ir por la concupiscencia, y antes de que tuviera a Betsabé en sus brazos, antes de que se acostara con ella, él ya había pecado, porque la concupiscencia entró en sus ojos. Entonces, hermano, él ya la vio con ojos de deseo, con ojos de lujuria, con ojos que realmente le incitaban a pecar, al costo, hermano, que no le importó temer a Dios.
en ese momento, gloria a Dios, aleluya. Entonces se acuesta con Betsabé y recuerda, hermano, que Betsabé queda embarazada. Y entonces, hermano, cuando Betsabé le dice a David que ya está embarazada, David, hermano, en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar a Dios, hermano, él busca la manera de cómo encubrir su pecado. Y dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Y entonces, hermano, manda a traer a Urías, que es el esposo de Betsabé, que está en la guerra, y entonces lo invita a su casa y lo emborracha, de tal manera que su plan es que fuera a su casa y que durmiera con Betsabé, con su esposa. Y entonces Urías dice, ¿cómo cree que yo me voy a estar aquí disfrutando este deleite cuando todos mis compañeros están en la guerra, cuando ellos están allá dando sus vidas para salvar a Israel, y yo me dé el lujo de estar aquí al lado de mi mujer? Y dijo que no. Entonces, hermano, como le falla el plan a David, hermano, busca otra manera, y entonces, hermano, le manda, fíjese, él mismo hace la carta y se la pone en las manos de Urías y le dice, se la das al capitán. Y entonces, hermano, se la da al capitán, y cuando él lee, le dice, ponlo en la punta y déjenlo solo para que lo maten. Y así sucede. Entonces, hermano, vea cómo David, hermano, va a una cosa, a otra cosa. Y entonces, hermano, cada día se va enredando mucho más en el pecado. Bendito sea el Señor por siempre. A Él sea la gloria. Amén. Entonces, hermano, la concupiscencia, hermano, entró, amén, a través de los ojos. Bendito sea el Señor, aleluya. Y entonces, hermano, dice la palabra del Señor que la concupiscencia y la carne generalmente están unidas. Entonces, hermano, por eso, hermano, es que David se dejó ir. Entonces, hermano, el pecado lo fue hundiendo. Entonces, muchas veces sucede así. Hoy vemos a mucha gente que peca, trata de esconder su pecado, trata de buscar una salida, y como no lo haya, pues busca la manera de desaparecer la evidencia, de tal modo que llega a cometer hasta el asesinato, como lo cometió David. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, vea, hermano, que esta es una situación muy lamentable. Entonces, hermano, esto es algo muy tremendo, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, vea, entonces el Señor, hermano, lo reprende a David. Entonces, hermano, porque fíjese que todavía, hermano, a veces nosotros, a pesar de que cometemos, fallamos, pecamos, tratamos de justificar las cosas, hermano, y todavía queremos hacerla de juez. Todavía queremos ser ejemplo hacia otras personas. Todavía, hermano, que queremos mover muchas cosas como si estuviéramos bien delante de Dios. Y recuérdese que fue el profeta Natán, y él le dice, fíjate que había dos hombres, uno rico y uno pobre. Y entonces todos los tenían sus ovejitas, pero el rico no quiso matar a la suya, y se la quitó al pobre y hizo banquete con ella. Y David se enciende de ira y dijo, dime quién es para que lo mate. Lo voy a matar, lo voy a desaparecer a él y a toda su familia. Y la palabra de Dios viene fuerte a él y le dice, ese hombre eres tú. Entonces, hermano, en cierta manera, hermano, el hombre quiere encubrir, pero Dios, hermano, descubre todas las cosas y nos quiere ayudar. Entonces, hermano, vea, hermano, cómo a veces nosotros queremos actuar de esa manera, y entonces, hermano, nos hundimos más porque todavía vivimos como la carne. Todavía vivimos carnalmente. Santo es el Señor. Entonces, hermano, y aquí, hermano, aún en el huerto del Edén, hermano, vino la codicia. Y eso vino y despertó la concupiscencia. Y después viene la vergüenza, porque después de que pecan se esconden, se dan cuenta de que están desnudos. Y el Señor, hermano, va al huerto del Edén, hermano, y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y le dice, aquí estoy, escondido, porque tuve miedo. Y le dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y entonces empieza a culpar el uno al otro. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, viene la vergüenza. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, hermano, en su primera epístola a los Corintios también menciona juntos estos pecados. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 6 de primera de Corintios, versículo 13 y versículo 15, dice la palabra del Señor así: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro a las otras destruirá Dios.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, aquí, hermano, el apóstol Pablo, gloria a Dios, aleluya, él dice, hermano, que incluso considera que la borrachera está relacionada con la inmundicia. Gloria a Dios, aleluya. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y versículo 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vea, hermano, entonces, hermano, todo esto, hermano, no debería de estar dentro de la iglesia, no debería estar, pero como todavía son cristianos carnales que actúan según su carne, su propia carne, todavía son vencidos por el pecado. Entonces, hermano, cuando la gente de afuera los ve que entran a la iglesia, levantan las manos, que lloran, incluso algunos hablan en lenguas, brincan, danzan y dicen hipócritas, mentirosos, son puros charlatanes. Deberían de cambiarse primero ellos a sus familias antes de nosotros. ¿Por qué? Porque los ven, hermano, porque los vieron en una cantina, los vieron en un bar, los vieron fumando, tomando, los vieron drogándose, los vieron, hermano, en una situación inmoral, indecorosa, hermano, los vieron en cosas terribles, hermano. Entonces, por eso, hermano, estas personas no van a heredar el reino del Señor. Por eso es lo que nosotros explicamos y decíamos, hermano, si Cristo viene, ¿quién se va a ir? Amén. Si Cristo viene, hermano, ¿quién se va a ir? O sea, ¿Quién se va a ir? Gloria a Dios, aleluya, con él. Bendito sea el Señor Jesús. Alabanzas al Cordero de Dios, amén. Entonces, hermano, siempre la concupiscencia, hermano, nos va a llevar al pecado antes de que lo hagamos. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Dice, usted dirá, yo nunca he fumado, yo no he tomado, yo no he hecho, hermano, cosas, pero, hermano, el simple hecho, hermano, de que uno ya esté pensando mal de una mujer, ¿sí? Entonces, hermano, que dice, ay, está bien sabroso este cigarro, cómo se me antoja, ya pecaste. O sea, ay, ese vino, ese olor tan rico, ay, se antoja, o sea, se me hace agua a la boca, ya pecaste. Santo es el Señor. Todavía, hermano, no has tomado esa mujer, pero ya en tu corazón deseaste ese hombre, hermana, ya lo deseaste, ya pecaste en tu corazón. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, hermano, usted dirá, hermano, entonces, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios, aleluya. Pues, hermano, ponernos en la línea y convertirnos en cristianos espirituales que verdaderamente agraden a Dios con todo el corazón. Bendito sea el Señor, amén. Y entonces, hermano, gloria a Dios, aleluya, viene el asunto número 3, hermano, que es que siempre nos estamos defendiendo. Gloria a Dios, aleluya, amén. Cuando el pecado nos controla, el cuerpo comienza a demostrar su fuerza en su intento por perseverarse. Entonces, hermano, David, hermano, por más que quiso justificarse que él estaba bien, hermano, el Señor lo descubrió por completo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, cualquier cosa que amenaza nuestra paz, nuestra felicidad y nuestra comodidad debe de ser combatida en el nombre de Jesús. Alza la gloria, bendito sea el Señor, hermano. Entonces, hermano, la manifestación de esto se ve en el enojo, ¿verdad? Cuando vemos, hermano, que hay enojo, cuando vemos que hay pleitos, los cuales provienen del temperamento del hombre, cuyo origen es la carne, y por ende son pecados de la carne. Por eso, hermano, que está golpeando a la esposa, al esposo a la esposa, a los hijos los están maltratando, a los hijos a los padres, hermano. Entonces, hermano, hay una situación de pecados, hermano, que nos separan de Dios. Entonces, hermano, muchos pecados, hermano, se producen directamente o indirectamente al tratar de defendernos, porque siempre tratamos de defendernos y nos enojamos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, acuérdense que dice, el que se enoja pierde. Y siempre que una persona se enoja, hermano, es porque hay algo, hermano, que no está bien. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
cuidémonos, amén. David, hermano, se justificó, porque cuando el profeta le dijo, vengo a platicar contigo, ven cómo estás, no, pues todo bien, pásale, mira, vente, vamos a comer, vamos, tranquilamente vamos a hablar. Y entonces, hermano, él, hermano, se siente sin culpa, se siente, hermano, que realmente no pasa nada, pero poco a poco el Señor lo acorrala, lo va acorralando hasta que saca completamente, hermano, sus pecados. Entonces, hermano, hay mucha gente que tiene ocultos muchos pecados, tiene ocultos muchas cosas. Entonces, hermano, vive, hermano, volvemos a decir, vuelve, hermano, y lo viene arrastrando desde la caída del hombre. Por eso Satanás viene a matar, hurtar y destruir. Entonces, hermano, por más que nosotros, hermano, no reconozcamos que necesitamos a Dios verdaderamente en nuestras vidas, hermano, siempre vamos a ser vencidos. Y entonces, hermano, la gente, hermano, no va a creer, ni nuestra familia va a creer que verdaderamente somos cristianos. Entonces dicen, para ser como tú, mejor déjame así, y para que tu familia sea así, así déjame mejor. Entonces hay gente que dice, yo estoy bien así, entonces si yo prefiero, si Dios, Él conoce mi vida, pero yo no, al menos no soy hipócrita, no soy de esas personas que solamente se engañan, que se van a dar a golpear el pecho todos los domingos y que levantan las manos y que hacen muchas cosas supuestamente para Dios, pero sus frutos, su ejemplo los dilata. Entonces, hermano, estos son cristianos carnales que son vencidos por su carne, son vencidos por el pecado, entonces, hermano, hermano, esto no le agrada a Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, hermano, obramos, vamos a concluir rápidamente, gloria a Dios, aleluya. Obramos, hermano, con el fin de perseverar nuestros intereses personales, nuestra existencia, nuestra reputación, nuestra opinión y muchas otras cosas más. O sea, entonces siempre, hermano, buscamos la manera de tener un interés personal, de supuestamente mi reputación, qué van a decir de mí. Santo es el Señor Jesús, aleluya. Entonces, hermano, a partir, hermano, de estas situaciones cometemos los pecados más horribles del mundo. Por eso, hermano, es que la gente, hermano, es difícil de que crea, hermano, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, un cristiano carnal, un cristiano que vive en su propia carne, es controlado, ¿sí? Es controlado por el pecado, ¿sí? En muchas cosas, ¿sí? En muchas cosas. Entonces, hermano, sin excepción, hermano, los hombres del mundo están sujetos al control de los pecados del cuerpo, lo cual es apenas de esperarse, ya que, hermano, estas personas no son regeneradas y todavía son de la carne. Vuelvo a recordar nuestro punto de la declaración de fe, amén, gloria a Dios, aleluya. Dice que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por la fe en la sangre de Jesucristo. Entonces, hermano, una persona que no ha sido regenerada todavía, que no ha nacido de nuevo y que realmente, hermano, delante de Dios, hermano, no se ha presentado con manos limpias, sigue siendo de la carne y todavía, hermano, vive y le da rienda suelta a la vida que no le agrada a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, no es normal que una persona regenerada fluctúe, ¿sí? Gloria a Dios, aleluya, insensatamente entre la victoria y la derrota, que no puede liberarse del poder del pecado y que permanece en la carne. Vuelvo a decir, no es regenerada, no está viviendo en la regeneración. Santo es el Señor. Por eso hay gente que dice, no, hermano, a mí el diablo me hace los mandados, lo meto por la bolsa derecha, lo saco por la izquierda y lo tengo bien dominado. Pero, hermano, a Satanás, hermano, usted le da 1 metro, le da 1 centímetro, 2, 3, los que quiera, y él, hermano, lo agarra para destruir completamente. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, para que nosotros, hermano, verdaderamente tengamos un cambio y seamos regenerados y nos cambiemos en ser cristianos espirituales, cristianos que no andan según su carne, sino son cristianos que le agradan a Dios y que luchan por agradarle a Dios y separarse lo más que pueden, hermano, del mundo, lo más, hermano, que pueden. Entonces, hermano, para ser así, hermano, los creyentes, hermano, que quieren verdaderamente, tienen que permitirle al Espíritu Santo, hermano, que escudriñe su corazón para que la luz de Dios, hermano, alumbre
en sus vidas y puedan conocerlo, gloria a Dios, aleluya, y puedan conocer lo que a Dios no le agrada y puedan conocer lo que contrista al Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, y que realmente, hermano, que conozcan, hermano, que pueden tener dominio propio en el nombre de Jesús, amén. Y porque si no lo tienen, hermano, pues no pueden agradar a Dios, no pueden servir al Señor libremente. Entonces, pero si queremos cambiar verdaderamente, hermano, tenemos que permitirle al Espíritu Santo que venga y cambie nuestras vidas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, segundo, confesar nuestros pecados, hermano, hacer una confesión de pecados y aparte no nada más de hacer una confesión, hermano, sino también alejarnos de esos pecados. Amén. Por eso el Señor Jesús, hermano, le dijo al paralítico: te perdono, vete y no peques más, no sea que una cosa peor te suceda después. Entonces, hermano, cuando los pecados, hermano, sean eliminados, gloria a Dios, aleluya, entonces, hermano, vamos a tener una vida espiritual que agrada a Dios. Pero si no eliminamos esos pecados, hermano, es difícil que nosotros tengamos una vida verdadera con Dios, una vida espiritual que verdaderamente viva en el Espíritu de Dios, gloria a Dios, aleluya. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros entendamos esto, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, yo le pido en esta hora, en el nombre de Jesús, porque nuestro propósito no es juzgarle, nuestro propósito no es criticarle, nuestro propósito no es avergonzarle, sino todo lo contrario. Nuestro propósito es ayudarle en el nombre de Jesús para que salga adelante, que sea una persona diferente, que sea una persona verdadera, una persona que realmente Dios esté contenta con usted, que el Espíritu Santo se mueva en su vida, se derrame y usted sea una persona de ejemplo para su familia, para su hogar, para la gente que lo rodea en su trabajo, en la escuela, donde quiera que se pare, para la iglesia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, que la gente diga: ahí van los verdaderos hijos de Dios, ellos sí son verdaderos hijos de Dios, ellas sí son verdaderas hijas de Dios. Entonces, cuando usted lo haga, verdaderamente las cosas van a cambiar y entonces va a experimentar lo que dice el Señor: y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que aún tú no conoces, y va a experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Amén. Gracias a Dios, damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, para ponernos delante de ti, Señor, y poner nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta hora. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos cada día en todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón. Te necesitamos, Señor. Ven, reina en nuestras vidas. Reina en nuestras vidas, Padre. Reina en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdónanos porque siempre buscamos la manera de justificarnos, siempre buscamos la manera de culpar a alguien, siempre buscamos la manera de decir: yo no lo hice, yo no lo cometí. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Usted pídale a Dios ahí donde está, ahí en su casa, doble sus rodillas, incline, clame a Dios, pida misericordia sobre su vida. Cuando el rey David fue descubierto, cuando el rey David verdaderamente, hermano, Dios le abrió para ayudarle a que cambiara y se levantara, gloria a Dios, aleluya. Él, hermano, se postró delante de Dios, se humilló y entonces empezó a decirle: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto de mí, perdona mis pecados, perdóname, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando Él lo hizo, aleluya, el Espíritu de Dios vino nuevamente a su vida, le limpió, le restauró. En esta hora usted hágalo de corazón, dígale: Señor, restaura mi vida, restaura mi corazón, restaura mi ser, ayúdame a cambiar, lléname de tu presencia desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, que mi copa esté rebosando, en esta hora, Señor. Por favor, Señor Jesús, te lo pido en esta hora, te lo pido, ayúdame a ser de ejemplo, ayúdame a ser de bendición. Yo quiero crecer verdaderamente, Señor. Ya no quiero ser un cristiano de la carne, ya no quiero vivir carnalmente, ya no quiero ser un mal ejemplo para los demás. Al contrario, quiero, Señor, agradarte verdaderamente, Señor. Me cubro con tu sangre preciosa, desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Tu sangre bendita me lava en todo
todo mi ser en esta hora, Padre, y no me eches de tu presencia, por favor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo en esta hora, Padre, que yo pueda sentir tu presencia, tu paz, tu respaldo en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Si tú has hecho esta oración, si tú verdaderamente, hermano, lo has declarado, hermano, acércate más a Dios, busca más a Dios, ora, lee la palabra, asiste a la iglesia, hermano, pero vive verdaderamente como un cristiano espiritual, como un cristiano que verdaderamente le agrade al Señor. Bendito sea el Señor. Un arrepentimiento verdadero, gloria a Dios, aleluya. Aquel hermano que estaba al lado de Jesús, hermano, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vio Jesús una sinceridad en él, vio verdaderamente un arrepentimiento, vio verdaderamente que él sí lo estaba reconociendo, y Jesús le dijo: te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Amén.